Saludos a todos. Muchas gracias nuevamente por sus comentarios y tantos nuevos suscriptores que están llegando. Gracias a ustedes. Parece que ya le llegó el chivo expiatorio a los Estados Unidos. ¿Y saben quién es? Aquí les voy a mostrar. Este es el chivo expiatorio de las próximas elecciones de midterm en los Estados Unidos. ¿Y saben quién salió hace poquito a señalarlo como el culpable de que vaya a subir la inflación aún más, de que vaya a subir los precios del petróleo y de que se vaya a financiar, como él dice, la guerra de Putin? Aquí se los voy a mostrar. Adivinen quién es. Ha sido un hombre que ha promovido el odio contra Venezuela, contra Cuba. 1, 2, 3. Aquí está. El famoso Bob Menéndez sale a culpar al príncipe Salmán de ser el patrocinador de que suba el petróleo para que tenga más dinero Rusia para esta guerra en Ucrania. Amigos del canal, les envié mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo, me propongan temas, cualquier pregunta. Por aquí a la orden. Yo trato de destinar parte de mi tiempo también a revisar mi WhatsApp. Miren, la situación mundial está cambiando de una forma tan volátil como no ocurría antes. Y yo lo digo porque lo he vivido desde que yo nací en el 59, de los años 70, he sido un asiduo lector de estos temas porque me gusta. Y durante décadas la situación era muy estable, muy moderada. Ahora se ven cambios casi que día a día. Y mientras los Estados Unidos habla de ese amor que tienen por la democracia, por el respeto a la soberanía de los pueblos, el tema de la territorialidad que debe ser inviolable. Ahora digamos la verdad, Estados Unidos están preocupados por estas elecciones de midterm del próximo 8 de noviembre. Eso sí es cuento chino. Ese amor al pueblo, amor a los ucranianos. Bueno, preguntémosle a los 300 o más millones de habitantes en Estados Unidos si aman a los ucranianos, si se desviven por ellos. Inclusive, hay un movimiento bastante grande ahora en Estados Unidos contra la guerra en Ucrania. Pero, ¿qué va a ocurrir con estas elecciones? Van a culpar a los demócratas de la inflación que está, creo, en 8.5, 8.9% en el mes de septiembre. Van a culpar a Biden y a los demócratas, todos aquellos que vayan a comprar gasolina en las estaciones y vean cómo ha subido y sigue subiendo la gasolina. Van a culpar a los demócratas por todas estas políticas que han adoptado y medidas muchas equivocadas. Cómo han intentado sacar de sus reservas una cantidad enorme de petróleo. Ahora la reserva en Estados Unidos está en niveles bajísimos y la gente se pregunta, bueno, la mayoría de los estadounidenses no saben ni siquiera dónde están esas reservas ubicadas, ni han ido allá, ni tienen forma de meter el dedo y medir, como en la estación de gasolina, cuánto petróleo queda, pero está bastante bajo el nivel. Y Estados Unidos, con su política de apoyar la guerra en Ucrania, está en este momento casi que generando un sentimiento contrario de parte de su ciudadanía. Y esto no solamente en Estados Unidos, sino en toda Europa. El mismo Putin esta mañana, en una cumbre en la que él está en Kazajistán, habló de esta volatilidad que hay en el mercado y cómo las protestas en los diferentes países involucrados en este tema de la guerra en Ucrania van a aumentar. La gente no entiende por qué Occidente apoya esta guerra. La gente no está de acuerdo. Ahora, ha habido un cambio entre las relaciones de Estados Unidos con el Medio Oriente, con el actual presidente. No es lo mismo que con el
presidente anterior. Ahora vemos un presidente que va a Arabia Saudita y se saluda con el puño. No como en la época del anterior presidente, era algo diferente. Mire, este es el famoso baile de la espada. Allá, baile bien o baile mal este hombre, estamos hablando de las relaciones que existían históricamente en ese momento. Ahora la situación es bastante diferente. A propósito, hace 2 días recibió Putin en su país al presidente de Emiratos Árabes. Este hombre, su padre falleció recientemente, hace unos años, y le dejó una gran fortuna y una fortuna todavía mayor, que es la de la presidencia de su país. Este hombre se llama Bin Zayed, con Z, y visitó recientemente al presidente Putin. El tema de la visita fue el cumpleaños de Vladimir. Miren cómo se estrechan de mano, ahí no hay puño. Y este hombre, el jeque, como lo puse en el título de hoy, no es el príncipe de Arabia Saudita, es el presidente de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes más Arabia Saudita, países con gran capacidad y poderío en el tema de los hidrocarburos, son amigos de Vladimir Putin. Entonces ya Menéndez no podría decir que es el príncipe Salmán el que está apoyando a Rusia para la guerra de Putin. Ya hay otro hombre, Emiratos Árabes, el hombre Bin Zayed. Y yo pregunto, ¿cuántos más allá en Arabia Saudita están del lado de Rusia? Porque así como vimos en el día de ayer en las Naciones Unidas, esa forma como Estados Unidos, quieran o no quieran creer, Estados Unidos estuvieron pendientes allá para que todos los asistentes en la votación votasen en contra de Rusia. Y nadie puede decir nada. Pero ahora están culpando a este hombre, al príncipe Salmán, de haber convencido, obligado, persuadido a algunos o a todos los miembros de la OPEP para que votaran a favor del recorte de 2 millones de barriles de petróleo al día. Entonces, esto es como una doble moral. Cuando en la ONU no permitieron el voto secreto, no pasa nada, pero ahora que hubo el recorte de 2 millones de barriles de petróleo, ahí sí culpan a este hombre, al príncipe Salmán de Arabia Saudita. Este hombre de Emiratos Árabes es un hombre clave en las decisiones también que se toman en la OPEP. Se podría entonces decir que este hombre también apoya la guerra en Ucrania, que también apoya la guerra de Putin. Miren cómo antes pensábamos que Estados Unidos, su poderío, Silicon Valley, Wall Street, pero estamos viendo de que hay otras cosas más importantes, de más poder, como es ese poderío que tienen estos países del Medio Oriente en el tema del petróleo, como es Rusia, este país que tiene el país más grande del mundo, con riquezas en minería, en agricultura, un país que está metido en esta guerra no solamente por el asunto de ganar más terreno, sino que ese argumento de que lo están haciendo por la protección de los habitantes del Donbass, no lo quieren aceptar como argumento y no permiten que el mundo, los trabajadores del mundo que no tienen tiempo sino 5 minutos al día para escuchar las noticias, no permiten que este argumento sea
difundido por las redes, y no entiendo tampoco cómo el Vaticano no ha difundido este argumento que debe ser estudiado, profundizado para demostrar que sí es cierto. No es que canales como el mío utilicen ese argumento para ganar visualizaciones. Es que canales como el mío quisiéramos de verdad, de corazón, poder viajar a estos territorios en Ucrania y quedarnos 1 o 2 meses entrevistando a la mayor cantidad de personas que nos cuenten esas versiones de lo que realmente pasó. Porque cuando se habla de Batallón Azov y uno busca información en los medios, son 2, 3 líneas. Los miembros del Batallón Azov, algunos están detenidos en Rusia, punto. Cuando uno trata de buscar información sobre cuáles fueron las atrocidades que ellos cometieron en Donbass, no las encuentra uno. Hoy en día no le creen sino al presidente de los Estados Unidos. Inclusive cuando él se cae en las escaleras, las escalinatas de los aviones, cuando él saluda al aire, cuando él saluda a alguien que se murió y él cree que está presente, cuando el presidente Biden dice que le va a enseñar al pueblo cómo va a progresar Estados Unidos con 2 palabras, hecho en los Estados Unidos. Pero ya el mundo está despertando ante otra versión de los hechos. Lo más bonito del asunto es que van a ser los electores en los Estados Unidos quienes le van a demostrar al gobierno de Joe Biden lo equivocado que está. Y esto se paga, como los errores en producción se pagan con dinero, los errores en la política se pagan con menos votos. Y yo, sin participar en estas elecciones, sin ir a estar presente, yo personalmente pienso de que los demócratas van a ser bastante afectados por esta política de ir a la guerra en Ucrania, de haber obligado, empujado a que esto hubiese sucedido. Hoy no se habla solamente del precio del petróleo, de lo que ocurrió en la reunión de la OPEP, es que tratan los políticos demócratas de usar tantas estrategias para cubrir sus errores, porque lo que viene es fuerte para ellos. Todos estos días de presión, de insultos de parte de los demócratas hacia Rusia, lo van a pagar, y lo van a pagar muy pronto, el 8 de noviembre. Yo creo que muchos de ellos se van hasta arrepentir de esta estrategia tan equivocada de utilizar el tema de la guerra en Ucrania para buscar réditos, para buscar bonanza, para buscar ganancias, y se equivocaron enormemente. Y todas estas estrategias para demostrarle a los consumidores de gasolina, los que tienen sus vehículos y los necesitan para ir a pasear o a trabajar, que cuentan con escasos recursos y lo poquito que tienen lo tienen que gastar en gasolina, miran hacia la Casa Blanca con desdén, y esto se va a quedar demostrado en las próximas elecciones. Porque cuando llega el presidente de Rusia a un país árabe, sea Arabia Saudita o otro país, no es recibido como recibieron a Biden recientemente. Aquí pueden ver en pantalla la diferencia. No porque Putin, vaya a ir a bailar como lo hizo Donald Trump. No, este hombre lo respetan, lo aprecian, porque lo que venden en la actualidad es que este señor Putin es un criminal, genocida, es de lo peor, pero en ninguno de estas plataformas informativas buscan al menos 2, 3 líneas del lado bueno de este hombre. Hombre, yo he visto a Putin en conferencias entrevistándose con Rusia, con 300, 400 personas atendiendo las preguntas. He visto conferencias o discursos de 2, 3 horas donde él interactúa con el pueblo. Pero eso no lo muestran en la actualidad. Ahora, lo que está quedando demostrado ante el mundo es que esta política de sanciones por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea han sido un total fracaso.
que esta política del G7 con respecto al tema del tope del petróleo ha sido un total fracaso. Inclusive, yo pienso que esta política que la inició esta señora Janet Yellen de la Secretaría del Tesoro en los Estados Unidos, fue la que impulsó con toda seguridad a que en esta reunión de la OPEP se propusiera y se aceptara el recorte de 2 millones de barriles de petróleo al día, simplemente porque, no porque Rusia sea miembro de la OPEP Plus, sino porque no parece como una propuesta justa de querer unir el tema de la democracia con el tema del precio del petróleo, con el tema del libre comercio. Qué cantidad, qué caos, slime ball, es como una bola de lombrices lo que está vendiendo el mundo occidental en la actualidad. No esa transparencia que uno esperaba, no esa transparencia que vienen vendiendo hace tiempo de que Estados Unidos es el país más democrático del mundo, que busca que la gente pueda trabajar y ganar, que la gente tenga oportunidad de montar su propio negocio, tener empleados y devengar una ganancia y crecer y tener buenos carros y buenas fincas. No, ahora es todo lo contrario. Es el precio que usted puede vender el petróleo, es lo que digan los Estados Unidos y el G7. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos no entienden. Entonces, ¿cuál es el sentido de la democracia y que un país que eligió un presidente socialista, que esto va a quedar como Venezuela? Y no entiendo qué es lo que realmente están tratando de vender. Lo que sí veo es que lo que quieren es ganar esas elecciones de midterm como sea, y están ensayando todo tipo de estrategias y lo que yo veo es que no encuentran ninguna que les sirva. Por ahora, lo que sí parece como muy refrescante es la sonrisa del presidente de Emiratos Árabes. En medio de tanto caos, miren la sonrisa de este hombre, con ese poderío, esa sencillez, uno de los hombres más ricos del mundo. Allá fue a saludar al presidente de Rusia, a quien otros culpan de ser un hombre que roba territorios, un hombre que tiene su pueblo asustado, que la población de su país está yéndose por el tema de la movilización parcial, que esta gente de estos territorios anexados fueron obligados con armas a votar a favor del referéndum. Tantas mentiras, pero lo que le importa a los Estados Unidos ahora es, número uno, ganar las elecciones de midterm. Número dos, que se acabe, que baje la inflación. Número tres, que la gasolina rebaje. La gente allá no está preocupada por lo que está pasando en Ucrania. Es lo que hay que mostrarle a la gente. La realidad es otra. Quienes están detrás de esta guerra en Ucrania son los líderes de estas organizaciones que fueron creadas para ayudarle a la humanidad, pero terminaron siendo utilizadas por unos pequeños grupos que se llaman OTAN, ONU, OEA, entre otras, que buscan es fortalecer las economías de los fabricantes de armas, fortalecer las economías de los grandes bancos del mundo, pero no ayudarle al pueblo de Ucrania. Miren, estamos hablando en términos claros de cuánto dinero se ha desperdiciado, cuánto ha subido la energía y los commodities por el 18% del territorio de Ucrania, comparado con el tamaño del planeta, del globo. Estamos hablando de que el 18% del territorio de Ucrania, el 18% del territorio del mundo, no es lo mismo. Se dan cuenta que no es lo mismo decir el 18% del territorio de Ucrania a decir el 18% del territorio del mundo, del planeta Tierra. Ese 18% de ese país, del tamaño de Texas, ha acelerado esta situación, ha escalado la guerra ante la posibilidad de un escalamiento nuclear, y eso realmente no tiene sentido. Amigos del canal, gracias. Los espero mañana. Gracias por tantos likes y suscripciones nuevas. Mañana con más energía. Muchas gracias, amigos. Gracias a ustedes.